Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si tienen una hipoteca, pero también una hipoteca que fue realizada en un momento determinado, sobre todo entre 2005 y 2007, se utilizó un índice que es el denominado como IRPH, que es el índice, lo leo, el índice de referencias de préstamos hipotecarios, en el que, bueno, según incluso sentencias o así nombrado por el propio Tribunal Supremo, eran unas hipotecas no transparentes, aunque tenían cierta viabilidad o validez. En este caso, hoy vamos a hablar con Alicia Martín Borreguero, ella es abogada de Abogadas Lancelot o Abogadas Lancelot, en el caso de que han ganado un caso muy importante, solo creo que ella nos lo va a explicar ahora, pero en Córdoba y en Ibiza hay unos similares, están siendo referencias, están incluso siendo reclamadas por entornos jurídicos especializados, porque es una sentencia como que ha tenido cierto bombazo, por decirlo de una manera. Yo me voy a callar y vamos a hablar con Alicia Martín, que va a explicar mucho mejor que yo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es que es complicado, estamos aquí intentando hacer la introducción y claro, para mí estos términos no es tan complicados. Yo ni sabía ni que existía. Sí. Alicia, vamos a empezar también para aclarar un poco el lío que yo haya podido meterle a la gente en la introducción. No. ¿Qué es el IRPH? Claro, el IRPH es un tipo de referencia, un índice de referencia que se coge para calcular lo que uno paga de hipoteca. Es como, para que lo entienda la gente, es como el Euribor, que es la mayoría de hipotecas están al Euribor, pero hay muchísimas todavía en España que están al IRPH. El IRPH es más alto que el Euribor. ¿Y Entonces, por qué surgió esa figura? No es ni muy conocida, eso solo me decías tú un par de años ahí. ¿Por qué surge? claro, surge porque anteriormente sabes que el Euribor es más variable, ¿no? Sube y baja, fluctúa con mayor acentuación, ¿no? Sí. Pero sin embargo el IRPH es más estable. Entonces, en aquel momento, cuando tú sabes, con la crisis 2007-2008, el Euribor sí es verdad que subió muchísimo, pero ahí el IRPH se mantuvo más bajo y ahí sí merecía más la pena. Pero date cuenta, porque también es un poco, está cuestionado, porque es un índice que se puede entender que se puede llegar a manipular por los bancos, porque cuanto más hipotecas hagan a un índice superior, pues también va a subir el IRPH. Y otra cosa también que decías, que luego ya se estabilizó un poco la cosa, el Euribor bajó mucho, y esto se quedó aquí alto y también hay un agravio, entiendo yo. Claro, porque la gente que yo tengo un vecino que lo tiene al Euribor y yo lo tengo al IRPH, entonces yo veo como a mi vecino le ha bajado tantísimo, que estamos hablando de menos 0 y tal, a valores del IRPH que puede estar entre 1 y pico, 2, 2 y pico. Entonces hay una diferencia en una hipoteca que tenga, digamos, los mismos datos, de una media entre 200 y 300 euros. En una hipoteca media, más o menos. Exactamente, una media de 200, 300 euros, Al mes. pagas menos con Euribor o más con IRPH al mes. Claro. Andrés, que esto puede ser que suponga el que una persona haya perdido su casa por culpa de tener el IRPH en sus hipotecas. Sí. Coméntanos un poco la sentencia en sí, porque esta, ¿qué tipo de vivienda era aquí? Tampoco vamos a dar todos los datos que no se pueden dar, Sí. pero ¿qué tipo de vivienda? Más o menos sobre qué precios, qué pagaban y qué va a pasar ahora, porque la sentencia ahora me imagino que a tu cliente o clienta, o clientes me decías que era un matrimonio, tampoco quiero dar muchos datos, pero bueno, Sí. pero bueno, lo que le va a repercutir económicamente. Claro, todavía hay que decir que la sentencia es recurrible. Y puede ser, pues, aquí estamos hablando de contra entidades bancarias, que sabes que esto es una lucha, como Vamos yo a poner decía. todo ahí en los Sí, tanques ahí, ¿no? claro. Yo en alguna declaración he dicho que era David contra Goliat, y es verdad que hay muchísimos abogados que nos estamos dedicando a esto y que estamos intentando con el tema de los productos bancarios, como pasaba con la cláusula suelo. Luego hablaremos. Claro, pues una cosa parecida, ¿no? Y estamos ahí luchando. En este caso era una hipoteca media que realmente pues llevaban peleando y la gente pues está optando hasta por pedir carencias, pero bueno, sabes que eso es pan para hoy y hambre para mañana, que al final pues las cosas, y no se puede pedir carencia todo el tiempo, ¿no? Realmente es un concepto que encarece muchísimo las hipotecas. En este caso, ¿qué es lo que hemos ganado nosotros? Nosotros lo que hemos quitado es el IRPH, o sea, hemos conseguido la nulidad, se elimina, se consigue el recálculo, Andrés, que esto es lo importante, porque cogen desde el principio de la hipoteca y hacen, digamos, la comparación entre lo que tú debías pagar con Euribor y con IRPH. Hacen la resta y esa diferencia se le devuelve al cliente. Y aparte,
pues se sigue la hipoteca, pues digamos referenciando al Euribor. Entendemos que es así, aunque hemos pedido una aclaración. Y aparte, bueno, en la sentencia hemos conseguido gastos también hipotecarios, intereses de demora y sobre todo, muy importante, las costas que tiene que pagar la entidad bancaria. La entidad bancaria, eso es, que también... Es muy importante. Me estabas diciendo que, claro, ahí hay una cantidad, no vamos a decir mucho tampoco, porque para no especificar mucho tu caso, pero casos similares, los pocos que ha habido, han sido unos reembolsos ahora a los clientes, no sé si me decías, de sobre 20.000 euros. Pues. Claro, que sí es verdad que la mayoría de los casos están recurridos y cuando llegan, pues en esos recursos de apelación, pues están suspendidos esperando pues pronunciamiento en este caso de Europa, que se vuelva a pronunciar. ¿La importancia de esta sentencia cuál es? Pues la importancia porque se han conseguido otra sentencia, pero en otros, digamos, en otras etapas, ¿no? En este caso, el pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo te dice que el IRPH no es transparente. Eso es lo que intentaba decir yo en la introducción. Claro, pues no es transparente, pero que tampoco lo consideran abusivo. Es algo sorprendente, ¿no? Que incluso se puede decir que vulneraría pues, la jurisprudencia del mismo Tribunal Supremo. ¿Y por qué no lo consideran abusivo? Si... Bueno, también porque a lo mejor el banco no actuó de mala fe tampoco, a lo mejor, y que... Claro, no se entiende, realmente no se entiende, porque incluso Europa, lo que decía, que nosotros esperábamos que Europa que el TJUE no iba a solucionar, digamos, este asunto, pero no fue muy contundente, lo que, digamos, lanzó, como se suele decir, la pelota, se limpió las manos y dijo, los tribunales españoles que decidan, que sean ellos y que vean caso por caso. Entonces, lo que hemos conseguido con este juez, valiente y justo desde nuestro punto de vista, lo que hemos conseguido es, digamos, que abiertamente ese juez se base en los votos particulares de algunos que había en las sentencias de ese Tribunal Supremo, no la sentencia que decía que no le daba la razón al consumidor. ¿Y eso se puede hacer? ¿Eso no sabía yo que se podía hacer? Sí, pues se ha basado en los votos particulares, de ahí es por lo que hemos tenido una avalancha de abogados de la península pidiéndonos la sentencia, incluso por revistas especializadas que nos la han pedido. Pero lo importante es que ha sido después de octubre, de que el Tribunal Supremo diga que no, y entonces ahí con esos votos particulares nos ha dado un poquito de oxígeno para seguir, digamos, con esta batalla. Sí, porque todo esto se va creando, la jurisprudencia, ¿no? Se va creando de esta manera. Por eso ahora están estudiando el caso de ustedes. Sí, ¿no? sí, y yo pues la verdad que estoy remitiendo la sentencia, porque yo creo que nos tenemos que ayudar todos, porque esto es una losa que se le ha puesto a las familias españolas con una cosa que no es que te expliquen, porque si a ti, Andrés, te explican que vas a pagar 200 o 300 euros de más en la hipoteca, tú no coges el IRPH. Tú irías a Euribor. Pues en este caso no puede decir un banco, oye, se lo hemos explicado y quiere coger el producto más caro. No lo explican, ni siquiera la gente sabe que lo tiene. Eso es un poco la clave también de la sentencia, que no era claro para el cliente a la hora de ser explicado por los, en este caso por las financieras o por los Claro, bancos. El Tribunal Supremo lo que dice es eso, que es poco transparente, porque realmente yo a ti, antes de la firma, no te digo cómo va la evolución del IRPH en comparación con el Euribor 2 años antes, ¿no? Para que tú sepas lo que estás firmando. Yo no te lo explico, como no te lo explico, pues no es transparente, pero no lo consideran abusivo porque creen que no es un desequilibrio que hay entre digamos, la entidad bancaria y el consumidor. No es un desequilibrio tan importante como para perjudicar al consumidor. No se entiende. Claro. No se entiende, Andrés. De todas maneras, aquí yo no sé cómo lo venderían a lo mejor, y luego ya pasaremos al suelo, porque el suelo al final era como... Tú tenías unos topes para arriba o para abajo, pero claro, los bancos jugaban con que para abajo no bajaban tanto, ¿no? Claro. En este caso no sé si vendían como que era algo fijo y el variable les podría hacer perder más dinero y por eso se agarraba el cliente a eso, o porque veía que era como algo más estable, que decías tú antes. Claro, sí, lo podrían vender como una estabilidad y en algunos años era mejor tener el IRPH que el Euribor, pero es verdad que claro, ahora es una diferencia abismal. Y yo creo que ni siquiera llegaron a explicar eso. La carga de la prueba la tiene el banco para decir, oye, yo lo he explicado, ¿no? Y aparte lo que te dice también el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que se tiene que entender, tiene que ser comprensible para un consumidor medio y que esté informado y tal, que sea comprensible. Pero aquí no se explicó, no se ha explicado, porque es que, te digo, a mí la gente me viene y me dice, mira a ver si tiene eso. O sea, es que
no saben lo que se Claro, está ni lo firmando. saben. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién operó más de esta manera? ¿Algunos bancos? No sé Hombre, sobre todo financiera. financieras. Financiera. Hay pues financieras pues como UCI, que la gente, un montón de gente en esta isla tiene con la financiera UCI, o sea que si están escuchando este programa, pues que revisen, nosotros por ejemplo gratuitamente les revisamos todas las hipotecas porque es lo mínimo que la gente esté informada de qué es lo que tiene. ¿De qué es lo que tiene que Después firmar? ya que decida y nosotros le revisamos la hipoteca a ver si tiene algún tipo de cláusulas abusivas. ¿Y esto porque las financieras juegan con esas cosas? Porque Pues la financiera, uno recurre a una financiera cuando no te la da a lo mejor un banco. sí, sí. Y también las financieras trabajaban mucho con las inmobiliarias. Entonces las inmobiliarias realizaban la venta y se ocupaban de tu financiación. Era más fácil pedir una financiación a una financiera que a un banco que te pedía más requisitos, te ponía más pega, tal. Pero claro, esa inmobiliaria se encargaba de ver qué condiciones tenía ese préstamo. Pues no, tampoco es su labor. El cliente Claro. tenía que haberse también asesorado y decir, oye, ¿qué condiciones me están dando? Si la firmo o no la firmo, pero tú sabes que cuando te vas a comprar una casa y te dicen, bueno, pues me dan el préstamo. Uno pues con esa ilusión tampoco mira más, y más Claro. en aquellos entonces, ¿no? Yo me acuerdo cuando compré mi casa, mi única propiedad que tengo, que le debo mucho a los bancos todavía, o al banco. Bueno, cuando uno va al notario y firma, el notario recuerdo que iba explicando, más o menos, te va explicando las cosas. Evidentemente, bueno, mi mujer trabaja en una entidad bancaria, entonces muchas cosas ya estaban ya Ya lo habladas. sabía. Pero no sé si ahí el notario puede tener cierta responsabilidad de decir, usted sepa que esto le puede pasar. No sé si... o sea, El notario sí te lo lee y tal, pero tampoco te lo explica de decirte, mira, ten cuidado que esto, que esto te va no a entre... afectar más que un libro. Debería ser el banco el que te está vendiendo eso y el notario pues te lo lee porque es su obligación de leértelo, pero tampoco tiene esa obligación de enseñarte qué es un concepto, qué es Claro, otro, qué es tal. sí, es muy Ahora específico ya, ¿no? claro, ahora es verdad que ya los notarios ya tienen más Claro, responsabilidad ajá. en ello, ya explican más las cosas y tal. Pero en aquel entonces te lo leían, tú, bueno, Sí, 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 todos sí. hemos firmado una Sí, sí. hipoteca, te leen y tú dices, pues sí, pues muy bien, Sí, sí. firmas lo que te Sí, den a pero me recuerdo firmar que y... algunas cosas decía, usted esté atento aquí, que si pasa esto, puede Hmm. pasar lo otro. En algunas cosas las recuerdo, que es que ya creo que no me sorprendió ninguna de las cosas, pero sí me acuerdo de qué manera. ¿Cuántos afectados ha habido? Porque ¿cuántos cálculos puede haber en toda España? Pues lo que se estima, según la plataforma estos Guipúzcoa, que la verdad que son súper activos por el norte con este tema, se estima que 1,3 millones de personas pueden tener IRPH en sus hipotecas, que es una barbaridad Una todavía barbaridad. en lo que estamos. Y en Canarias, pues hay datos que te hablan sobre 17, 20 mil, incluso se decía hace unos años que más de 50.000 hipotecas en Canarias podrían tener En Lanzarote, si IRPH. hacemos ese cálculo, No lo no se sé, sabe, ¿no? no viene desglosado, sí que Claro, viene a claro, nivel claro. de Canarias esas estimaciones, y ya te digo, incluso creo recordar que el otro día lo leí el dato en OK Diario y te decía que eran unas 50.300 o 50.200 que eran hipotecas en Canarias que estaban afectadas por el IRPH. La verdad que sí. Antes, volviendo un poquito al tema de las financieras, o sea, porque eso no lo he hecho yo nunca, con una financiera, el cliente tiene contacto con el banco, es un intermediario, y al final el día de la hipoteca se habla, o no ha tenido acceso el cliente al banco, sino pasando siempre por la financiera. Va a la financiera, Y ya directamente, como si incluso la gente no sabe diferenciar entre financiera cree que es el y banco. el banco, cree que incluso es banco, ¿no? Claro, Y cree que es el no banco. hace esa distinción. Entonces, la financiera, digamos, da más facilidades para conseguir, pero claro, ¿a qué coste? Claro. Es verdad que también yo en alguna ocasión he visto alguna hipoteca que tiene buenas condiciones en una financiera, pero te digo, como regla general, cuando se gestionaba a través de las inmobiliarias, que decía, no, la propia inmobiliaria me busca a mí las condiciones, pues suelen ser condiciones que como no están negociadas, pues no son buenas Pues para pasa lo que pasa. el También cliente. estaba, y ahora vuelvo otra vez para atrás, el tema de que me dijiste 2005-2007 fue cuando más se entregaron, y ese volumen tan grande, 1.300.000 hipotecas, son muchísimas. Pero es verdad que quizás estamos en la recta final de la burbuja, a lo mejor era
¿no? La burbuja Sí, inmobiliaria, sí. todavía no había pinche y no sé si ahí a lo mejor ahí ya estaban ya con cosas ya que no eran muy transparentes. Por eso, porque se hacían muy rápido y entonces era eso, sobre todo las financieras y aquí, ya te digo, aquí en Lanzarote, ha sido a través mucho de inmobiliaria, incluso a lo mejor del propio constructor también ha habido mucha, no solo vamos a decir la inmobiliaria, sino del propio constructor que te vendía una casa y te decía, oye, te subrogas en mi hipoteca y el constructor, pues como le habían dado más facilidades con financieras y demás, o pues intentaba de que te subrogaras y te subrogabas pues a la misma financiera que tenía concedido ese préstamo Claro. hipotecario. Y Alicia, actualmente, ¿cómo ha quedado el IRPH? ¿Se sigue estando en vigor? ¿Se utiliza? ¿Alguien lo utiliza? Sí, sí, sigue estando en vigor en las hipotecas. Sigue la ¿Tú puedes gente todavía sacarte pagando. una... Yo creo que ahora, como están ahí las entidades financieras, o sea, las entidades bancarias y las financieras, están ahí ya viendo, digamos, las orejas al lobo, no la ¿no? ofrecen mucho. Yo creo que pasa como con la cláusula suelo, que es verdad que ya hubo una sentencia en el 2013 que obligaba a algunas entidades a quitarla, pero ya antes de llegar a eso ya no solían sacarlo porque ya estaban viendo que la cosa estaba discutida, ¿no? Entonces ahora, hoy por hoy, las nuevas hipotecas, no, pero las que vienen de atrás, muchísimas hipotecas, incluso se ha librado mucha gente, Andrés, porque cuando realmente era más barato el IRPH que el Euribor, hubo muchas entidades que lo que hicieron, entidades bancarias, que lo que hicieron es que hicieron el cambio al cliente, se lo ofrecieron, le hicieron el cambio para que el cliente realmente pagara más. Claro, claro, y ahí se salvaron. Y ahí se salvaron porque después ya bajó el Euribor y le salió a cuenta a la gente de tener Euribor en el IRPH. Pero en muchas ocasiones, pues, por ejemplo, el BVA de las anteriores, de estas tan antiguas, sí lo hizo, pero después hizo el cambio y mucha gente se ha beneficiado de ese cambio que después le ha venido bien. La verdad que sí. Antes lo decías, que esto ha sido una lucha de David contra Goliat. Sí. No sé si esto es como, estás removiendo un poco los estamentos, porque claro, tú has dicho un caso de lo que le tendría que devolver el banco a su cliente, pero si ahora empiezan a salir de ese 1.300.000, por eso, ¿crees que va a activar, no sé si se va a activar ahora todas las entidades bancarias o van a intentar llegar a pactos o acuerdos, o no sé cómo, qué escenario se plantea ahora? Pues primero a ver cómo queda, porque estamos también pendientes de otro nuevo pronunciamiento de Europa, porque la verdad que se quedó ahí ahí un poco que no creo todavía un poquito de lío con eso de que se viera en España con los tribunales y tal, y tampoco fue contundente el decir, oye, pues mira, son abusivos, es poco transparente y poco abusivo y no hay más que hablar. No, dijo, mira, caso por caso, que los tribunales de España. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Si realmente se recurre este tipo de sentencias y le vuelven a dar la razón al consumidor, pues entonces ahí es cuando van a empezar todos los clientes, toda la gente que está esperando para iniciar todas esas demandas. Que ahí es donde, que eso fue un poco lo que pasó con la cláusula suelo. Por este caso, si quieres establecer las diferencias y las similitudes, en este caso con la cláusula suelo. Exacto. Yo lo que le digo a la gente cuando dice IRPH, porque este es el próximo escándalo bancario que va a haber. Sí, sí, va a ser otro cláusula suelo. Exacto. Y cuando nosotros hablábamos de cláusula suelo, la gente le sonaba chino, como le puede sonar esto, ¿no? Pero ya poco a poco vamos a ir hablando, nosotros en Lancelot Radio lo hemos hablado mucho de este tema. Fíjate, ya salieron sentencias con esto. En este caso, la cláusula suelo lo que hacía era justo eso, lo que es poner un suelo. Es decir, tengas lo que tengas, tú no vas a pagar menos de esto. Te ponen una línea así. Y pagar más, sí. Claro, y incluso te ponían una cláusula techo, que te ponían un límite por arriba, pero lo ponían tan alto que realmente eso era inviable, o sea, no te afectaba nada, pero te daba la falsa sensación de que estabas protegido. ¿No? Por arriba y por abajo, pero... Claro, pero en esto es como si yo ahora mismo en un alquiler te digo, Andrés, vas a pagar 400 euros de alquiler, y tú dices, bueno, pues 400, y después te pongo una cláusula en ese contrato y te digo, pero nunca va a bajar menos de 600. Entonces, al final lo que estás pagando es 600. Pues eso era la cláusula suelo de los préstamos hipotecarios, que te ponían una línea y por debajo de ahí, aunque tus condiciones te decían que tenías que pagar aquí debajo de esta línea, con esa cláusula, por debajo de ahí,
no pagaba. Entonces te lo estaban encareciendo y realmente te estaban diciendo que había unas condiciones generales que no era verdad, que tú no vas a pagar eso, vas a pagar lo que estaba en ese suelo. Claro. ¿Qué pasa con el IRPH? Son conceptos diferentes, porque es un tipo de referencia. En este caso no te está mandando un interés, sino que es más alto que el Euribor y lo que hace es encarecerte la hipoteca. El efecto de la cláusula suelo y del IRPH es el mismo, te encarece, pero son conceptos totalmente diferentes. Sí, sí. Exactamente. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que por una cosa que yo no sé ni que la tengo, estoy pagando de más. Y no es justo porque, por lo menos, si tú a mí me informas y yo sé lo que estoy firmando y tú me dices, es que como no firmes con esas condiciones no te voy a dar el préstamo, pues tú puedes decidir. Tenga las condiciones que tenga, personales, económicas y tal. Yo puedo decidir. Pero si no me informas, entonces ahí es donde está el abuso, la falta de transparencia, y debería el Tribunal Supremo, porque tú sabes que el Tribunal Supremo siempre... Sí, está ahí, que nunca es contundente con este tipo de cosas y hay cosas que realmente no tienen otra explicación. Si se la explican al cliente, el cliente no coge este tipo La verdad que sí. de producto. Pues Alicia, creo que ha quedado claro. En este caso también para más adelante y también, porque yo creo que también lo estábamos hablando antes, a lo mejor el tema de ahora las moratorias hipotecarias creará también otra cosa, porque hay gente que acabará en unas situaciones y otras, y para eso ya hablaremos de otra cuestión y de otras cuestiones que creo que también es de servicio público y la gente, yo creo que estas entrevistas les sirven, sobre todo a los que están afectados, porque si alguien ha visto la entrevista y tiene una hipoteca IRPH de estas, pues yo creo que acudirán a gente como tú, Alicia. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por hacer esto público y que la gente pues ya se vaya informando de ello. Pues gracias y enhorabuena. Gracias. Las palabras de Alicia Martín Borreguero, abogada de Abogadas Lancelot, en este caso ante una buena noticia, primero para su despacho, ¿no?, por esa sentencia, pero también para su cliente y para la puerta o la ventana que se abre ahora para todas aquellas personas que firmaron una hipoteca en esos años 2005, 2007, bajo el IRPH y no con el Euribor, ¿no? Una injusticia que puede representar también unos ingresos o un desembolso o un reembolso a los clientes que la tuvieron importante y que, como dice ella, se abre ahora un escenario en el que puede cambiar mucho, y es que lo ha comentado ella, no sé si en Canarias sobre 50 60.000 hipotecas de este tipo y en España hasta 1.300.000. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.